El expresidente Felipe Calderón iba a participar en un evento en el TEC de Monterrey y hoy mandó una carta anunciando que ante lo que la declaración de la mamá de una de las víctimas, esto fue del marzo de 2010, había tomado la decisión de no ir. Dice, su parecer, en mi opinión, es razón más que suficiente para que suspenda mi visita al TEC. Felipe Calderón, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, a ver, esto nos remonta a aquel evento tan lamentable que se desarrolló, creo fue el 19 de marzo, sí, del 2010, cuando se hizo aquel arreglo de los dos jóvenes estudiantes que les habían puesto armas, que se alteró pues la escena del crimen para presentarlos no como estudiantes, sino como delincuentes, ¿no? Sí, que fue una barbaridad del ejército, de los elementos que estuvieron ahí en la escena. Se desarrollaba en esos momentos un enfrentamiento entre gente de la delincuencia organizada en vehículos con un grupo de soldados que estaban patrullando Monterrey en el momento más difícil de la crisis de seguridad en esa entidad de Nuevo León. Eran más o menos las 2 de la mañana y efectivamente en el medio de ese enfrentamiento se da el homicidio de estos dos jóvenes que estaban estudiando para exámenes y habían salido a tomar un café y estaban en ese momento entrando o reentrando al propio TEC de Monterrey. Efectivamente, además de lo muy lamentable, lo trágico que fue, como siempre hemos tenido ese evento, en las primeras horas pretendieron pues, disfrazar la escena, alterando la escena del crimen, y por esa misma razón, ese mismo día, esos elementos fueron consignados a reserva de que siguieran las investigaciones para deslindar responsabilidades en esos hechos que se desarrollaron ese día. Así lo expresamos pues a las pocas horas o al mismo día o día siguiente de realizarse los eventos, Joaquín. Luego siguió en una averiguación muy larga, habían intervenido en la parte de recoger evidencias las autoridades de la entonces Procuraduría o Fiscalía de Nuevo León. Luego el caso se turnó a la Fiscalía Militar, luego porque era competencia del Fuero Militar, todavía entonces esos casos los veía el Fuero Militar, y finalmente por instrucciones mías se turnó a la Procuraduría General de la República esta averiguación, todavía con detenidos, si mal no recuerdo, por lo pronto por el tema de la alteración de la escena, si no es que por el propio delito de homicidio, si así fuera el caso, Joaquín. Bien, entonces lo habían invitado a 9 años de distancia, 9 años y medio de distancia, a este encuentro en el TEC de Monterrey, ¿no? Sí, efectivamente, además para hablar de un tema que a mí me gusta mucho, me parece fundamental, y sobre el que iba pues a disertar, a presentarles pues una presentación, una conferencia que me gusta mucho, que traigo muy elaborada sobre cambio climático y desarrollo sustentable, que se llama La Nueva Economía del Clima, cuando pues se dio esta controversia que probablemente tú pues, sí, seguramente has escuchado. Yo la seguí con atención, esta discusión pública. Desde luego había argumentos muy atendibles también, otros no tanto, otros también versiones imprecisas, verdades a medias que había que precisar, y yo quería hacerlo desde luego, dar la cara, como algunos de los objetores decían, en el propio TEC de Monterrey, pues aprovechando esa ocasión y asumiendo esa responsabilidad. Eso era lo que ocurriría, y me parece que era lo correcto, Joaquín, sigo pensando que es correcto, hasta ayer que oí una declaración de una de las mamás, de la mamá de Jorge, pues desde luego, como es explicable, muy dolida, muy triste, muy agraviada, con toda razón, y ciertamente en la presión de la pregunta de algunos de tus colegas, además haciendo algunas afirmaciones falsas, lo digo con mucha pena porque uno desde luego quisiera ver el profesionalismo que tú tienes en muchos de tus colegas, que para quienes no solo es importante la noticia, sino también pues el dolor de las personas, pues le sacó esta declaración y yo asumo para mí que respetar ese dolor, el de esta madre en este caso, es fundamental, independiente de que muchas veces estas circunstancias se utilicen para sacar
pues por otra motivación política, mediática, de rating, de saber, ¿no? Entonces tomé esa decisión, se lo comuniqué a las autoridades del TEC, se lo comuniqué a los estudiantes que me invitaron a la organización y a la que organizaron esta conferencia, y eso fue lo que pasó. Lo lamento mucho. Sí. Me decían lugares que había para escuchar la conferencia estaban prácticamente todos vendidos. Creo que un costo más o menos de 500 o 450 pesos el lugar. Me hubiera encantado estar en Estuve desde luego como presidente después de estos eventos y he estado en otros campus, en otros planteles del TEC de Monterrey, en tanto dando conferencias, en el trabajo que yo hago además y en los temas que yo manejo. Se dio esta circunstancia. Para mí lo determinante no fue tanto lo que opinaran unos y otros. A mí todas las opiniones respetables, especialmente las de los estudiantes del TEC de Monterrey, pero desde luego lo que para mí es fundamental es la opinión de la mamá de los muchachos. De la señora Rosalvia Mercado. Sí, con quienes además me gustaría, no cejaré en ver la posibilidad de poder hablar con ellos, entender más directamente sus agrarios. Por supuesto, todos tenemos una idea clara de los mismos, pero sí me gustaría platicar con ellos y decirles los que yo tenga que decirles, y solo desde luego, y eso fue la razón, Joaquín, esa fue la razón. Pues sí, sería bueno una reunión con ellos, ¿no? Y con los papás incluso. Sí, con los papás, por supuesto, sí, que son las personas importantes aquí, y creo que lo que haya que abundar, profundizar, explicar, y otras cosas, Joaquín, tiene que ser con ellos. Ojalá lo pudiera hacer, entiendo la circunstancia en la que están, por eso también respeté mucho pues esa privacidad, ese decoro, ¿no? En estos temas, pero bueno, entiendo que parte del agravio o parte del agravio puede ser el que yo no esté cerca, no haya platicado con ellos. Ciertamente lo que entonces se decidió fue, Margarita fue personalmente con ellos, los acompañó, habló con ellos, estuvo en el funeral, estuvo en el homenaje que se hizo a los muchachos. Se nos recomendó que por prudencia, por cuidado, pues un poco se fueran quedando así las cosas y se estuviese atento al curso de la investigación. Por supuesto que quizá debimos haber estado más atentos, quizá debimos haber seguido incluso después de la presidencia cerca a los familiares, y muchas cosas que al paso del tiempo, Joaquín, se pueden develar, se pueden entender, pero en cualquier caso, insisto, la razón, y le pido una disculpa por este medio a los alumnos del TEC que me habían invitado y que estaban ahí esperando mi intervención. Esa fue la razón, y yo quiero ser muy respetuoso de este sentimiento genuinamente vertido por la madre de uno de los muchachos. Bien, ahora, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo está viendo que nos está yendo como expresidente? ¿Cómo nos está yendo? ¿Qué es lo que está viendo? Pues mira, la verdad es que en el país veo una problemática muy preocupante en muchos ámbitos. Ayer se dio a conocer, por ejemplo, el dato de inversión en México, Joaquín, cayó casi 10% año con año. Es la mayor caída desde hace 10 años, cuando fue la terrible crisis económica mundial que vivimos en 2009, y eso va ¿Que a usted le estalló? Exactamente, que nos tocó enfrentar en condiciones muy adversas, y eso va a repercutir desde luego en una baja de empleos que ya se está sintiendo. Todavía en los últimos 3 años de mi gobierno, que crecimos a tasas del 5.2, el 4.3 y el 3.9 en 2010, 11 y 12, y en varios de los años, no en todos, pero en varios de los años del presidente Peña Nieto, México pudo generar entre 80 y 100 mil empleos al mes, salvo el mes de diciembre, que siempre hay un efecto de estacionalidad. El empleo se baja, se vuelve a recontratar en enero. Ahora este año ha venido cayendo el empleo. En mayo, ya incluso en junio, ya el empleo fue negativo, se perdieron más empleos de los que se generaron de acuerdo a las cifras del Seguro Social, y eso pues afecta mucho a las familias, ¿no? En el propio tema de la inseguridad, Joaquín, yo veo con mucha preocupación que las cosas
no están funcionando, lo digo con todo respeto. Sé que se me ha criticado mucho, incluyendo en el entorno de lo que ocurrió en Monterrey, pero estamos hablando de que hoy en México hay casi el doble de homicidios de los que había al final de mi gobierno, donde la tendencia era claramente decreciente. En el propio caso de la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, los homicidios bajaron 89% desde su punto más alto, desde su pico, 89%. La verdad es una cifra de llamar la atención y eso me preocupa, además de otros temas ambientales y otros. Ojalá hubiera oportunidad de bajar un poco mucho la tensión que hay en el país, que en buena parte se genera desde el atril que hay en el Palacio Nacional. Ahí la división de mexicanos entre buenos y malos, la polarización, pues no ayuda y a todos nos tensa, no cabe duda, no estoy exento de ello, pero ojalá pudiéramos bajar esa tensión y poder empezar a hablar de cómo podemos arreglar estos y otros gravísimos problemas nacionales que están ocurriendo. Y por otra parte, eso también, Joaquín, nos está ayudando mucho porque estamos encontrando una gran respuesta en México Libre. Nos costó mucho trabajo arrancar nuestras asambleas. La primera creo que salió exitosamente en mayo y hacíamos 2 o 3 en mayo, unas 10 ya en junio, pero ahora estamos haciendo pues más o menos 10 asambleas en promedio a la semana, unas 40 al mes, un poco más. Llegamos ya a 103 el fin de semana pasado. Para octubre, lo que resta, tenemos convocadas casi 70. Y lo que pasa es que mucha gente está preocupada, está diciendo qué podemos hacer o qué vamos a hacer, y la respuesta para nosotros es invitarnos a la participación, y eso nos va consolidando como un gran movimiento ciudadano y además político que es México Libre. También ayuda, debo reconocerlo, las constantes referencias del gobierno hacia mi persona, los distintos ataques de muy diverso tipo que recibo todos los días, pues porque de alguna manera, a querer o no, pues me están posicionando o nos están posicionando como un referente de contrapeso al gobierno, que yo creo que hace muchísima falta, Joaquín. A ver, ¿va a ser diputado? La verdad es que en principio no. Creemos que debe haber espacio para nuevos liderazgos que van a surgir de lo que estamos convocando. Estamos encontrando gente con enorme talento, mexicanos de enorme capacidad, mujeres y hombres, desde amas de casa hasta empresarios, profesionistas. El otro día en Gustavo Madero me encontré un ingeniero del Politécnico con doctorados en el extranjero que ha sido un enorme contribuyente al avance de la ciencia en México, indignado por la política de abandono y de desprecio del gobierno a los científicos y a la ciencia, expresado no solo en el presupuesto de CONACYT y otros, sino también en las propias expresiones de quienes dirigen esos organismos, y estaban decididos a participar. Yo creo que ese tipo de gente deben ser quienes encabezan las gubernaturas, también las gubernaturas, las diputaciones. Pero en este caso, Joaquín, tampoco digo, de esta agua no beberé, porque o sea, no lo descarta. Todo lo que tengamos que hacer, porque todo lo que tengamos que hacer, incluyendo postular candidaturas con reconocimiento de nombre y las alianzas que se puedan armar, y todo lo que tengamos que hacer para detener a el proyecto de reconstrucción de partido hegemónico en México y de presidencia imperial, lo vamos a hacer. En 2021 vamos a hacer el valladar que impida la reconstrucción del PRI hegemónico que tanto daño le hizo a México antes de los años 80. Y por último, ¿se sentaría a hablar con el presidente López Obrador? Sí, por supuesto. La verdad es que como presidente aprendes muchas cosas, Joaquín, de las experiencias. Además, a veces aprendes más de las experiencias más malas que de las buenas, y quisieras que algunas no se repitieran y otras que se pudieran hacer. Sé que partimos de premisas ideológicas distintas, pero yo abrigo la esperanza de que él sea capaz de escuchar y ojalá algo entender, y yo también me gustaría más entender su propio razonamiento, que a veces si no los interpreta desde la lógica estrictamente de poder, no se entiende. Y bueno, la verdad es que desde la elección misma de 2006 hice múltiples esfuerzos por dialogar con él. Hicimos nada más algún intercambio epistolar en torno a la deliberación del Tribunal Electoral, pero nada más. No hemos podido conversar. Entiendo que probablemente no se dé, creo que me tiene una gran animadversión.
lo entiendo, sus referencias constantes hacia mí son en ese sentido. Lo lamento también, pero bueno, ojalá si hubiera la posibilidad de dialogar, por supuesto que dialogaría con él y le diría lo que creo que debe hacerse para que México recupere el crecimiento y la seguridad de las familias mexicanas, además de un tema que, insisto, también preocupa mucho, no solo la equidad, sino la sustentabilidad del país, un desarrollo que sea compatible con el medio ambiente, el respeto a los recursos naturales, una economía baja en carbono, donde está, la verdad, la apuesta y el verdadero reto global de la humanidad, independientemente de que no sean más graves. Yo creo que la pobreza y la desigualdad son más graves, pero sí, de que es el reto más global que tenemos, qué duda cabe. Bien, Felipe, pues muchas gracias por contestarme el teléfono. Al contrario, gracias a ti, Joaquín. Muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Igual. Bueno, si me permites, sí. Un poco, estaba oyendo a José José. Sí. Algo decía esta canción que pusiste de dos. Sí, ¿no? Dos somos dos. Y como dice, más. Como dice, a ver, se cortó. ¿Cómo dice qué? El teléfono del presidente, es verdad. Sí. Somos dos. ¿Se cortó? ¿Está ahí o no? Somos dos, solo dos. Bueno, se cortó. Felipe Calderón se cortó. Muy brevemente, esta canción tan bonita que estás poniendo, José Joaquín, sí. Somos dos, caray, qué tristeza y qué paradoja. Creo que la familia de José José sigue considerando que son dos y van a dejar un José en Miami y otro José en México, como dijo tu colega Maca Carriedo. Así es, sí. En fin, pues es una tristeza, bueno, que ni muerto lo dejen descansar, sí, en paz. Ojalá eso se arregle. Gracias, Joaquín. Le mando un saludo y muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien.